Hola amigos, nuevamente estamos con ustedes para entrar en un nuevo tema, con el tema ¿qué es el canon? Esperemos que esto les ayude en su crecimiento espiritual, en su conocimiento bíblico y sean capaces de compartirlo. No es muy difícil este estudio, pero sí debemos de tener en cuenta algunos aspectos. El primero será que tengan en sus manos un ejemplar de la Sagrada Escritura para que puedan ir haciendo sus anotaciones, compararlo con las citas bíblicas. No tiene muchas, pero son interesantes las pocas que tiene, porque ahí dependerá. Entonces vamos a ver cómo se formó el canon del Antiguo Testamento, cómo se forma el canon del Nuevo Testamento y los porqués. ¿Por qué muchas llamadas religiones hacen uso de la Biblia y no tienen probablemente ni idea de cómo y del por qué, dónde fue hecho, dónde se reunió, quién lo autorizó, por qué determinados libros en el Antiguo y por qué en el Nuevo? Y entonces es interesante por lo que iniciamos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este estudio o de estas reflexiones? Bueno, conocer cuáles libros han sido reconocidos como inspirados por la Iglesia Católica para no anularlos arbitrariamente. Entonces ya desde aquí empezamos con algunos puntos a resaltar. Uno, que la Iglesia Católica fue la que reconoció los libros como inspirados y entonces los incluyó en el canon bíblico que se encuentra en la mayoría de las versiones de la Sagrada Escritura. Entonces entramos en materia. ¿Qué significa la palabra canon? Bueno, miremos su etimología. Viene de caña, instrumento de medición. Significa entonces que si es instrumento de medición, bueno, comprendamos que un instrumento puede ser la vara, la yarda, el metro, kilómetro, el geme, la cuarta y otras medidas que a lo mejor ya están en desuso, pero que de alguna manera para algunos las tenemos presentes. Si habláramos de pesas, pues entonces hablaríamos de kilo, de gramos, pero no, aquí estamos hablando de un instrumento de medir longitudes. En sentido cristiano, la palabra canon significa lista de libros admitidos y autorizados como inspirados por la Iglesia Católica. Dicho de otro modo, la Biblia nació en el seno de la Iglesia Católica y de ahí su importancia. Es cierto, son libros inspirados, pero no aparecieron de la nada. Dios no escribió nada. Jesús menos escribió. Y vemos entonces ahorita en el desarrollo del tema cómo es que se da el origen del canon bíblico. Bien, entonces, canon bíblico. La inspiración consiste en que Dios eligió a hombres que utilizó de acuerdo a sus facultades y medios, de forma que obrando Él en ellos, escribieron todo y solo lo que Él quería. Así lo vamos a encontrar en el documento del Concilio Vaticano II, en la Dei Verbum número 11. Si tienen acceso a él, revísenlo, y en caso de que no, pues entren en el internet y ahí lo buscan y ahí va a aparecer. Entonces, también la Sagrada Escritura lo fundamenta. Y vamos a ver, por ejemplo, Primera de Pedro, en el capítulo 5, verso 12. Y vamos a ver cuál es la recomendación que nos hace el apóstol Pedro. Y dice,
he recurrido a Silvano, nuestro hermano, para escribirles estas breves líneas, pues lo considero digno de toda confianza. Quise animarlos y recalcar que esto es gracia de Dios. Estén firmes. Entonces, ¿qué hace a través de Silvano? Mandar una carta a las iglesias para decirles que, animarles y para decirles que estén firmes en su fe, que no se desvíen. Luego entramos en la segunda de Timoteo. Vamos a encontrar también algo interesante en la segunda de Timoteo, en el capítulo 3, 14. Y entonces va a decir lo siguiente: tú en cambio, quédate con lo que has aprendido y de lo que estás seguro, sabiendo de quiénes lo recibiste. Además, desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así, el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Pues bien, ¿qué enseñanza sacamos de acá? Porque les ruego o les sugiero que no se trata de leer textos, sino de sacar la enseñanza. Y entonces está invitando, imagínate que te está hablando a ti y te está diciendo, a ver, quédate con lo que has aprendido y de lo que estás seguro, sabiendo de quiénes lo recibiste, y además desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras. Es decir, fuimos niños y nos enviaron al catecismo y nos dieron las grandes verdades básicas para ayudarnos a la salvación nuestra. Y esas enseñanzas las conocemos. Entonces, nos invita a que esas enseñanzas las ponamos en práctica. Y entonces nos va a decir, bueno, esas enseñanzas, pero siempre que lleven puesta la fe en Cristo. Bien, entonces nos dice, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Y eso, pues todo mundo aparentemente lo hace. Pero, ¿dónde está el pero? La situación es que todos o la mayoría hemos ido al catecismo y entonces nos dieron una doctrina, una enseñanza que no debemos de perder, porque esa enseñanza es fruto de la Santa Madre Iglesia como maestra que es. Así es. Entonces, sigamos avanzando. Y llegamos a la conclusión. Jesús no escribió nada, ni de su vida, ni de su doctrina, y menos mandó escribir a sus apóstoles. Solo dijo, vayan y anuncien. Y de esta enseñanza es donde va a surgir la doctrina. Entonces, ¿dónde encontramos eso? Pues lo encontramos en el libro de San Mateo, en el capítulo 28, verso 19, y nos dice lo siguiente: vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Y efectivamente ese es el trabajo, la misión, por lo cual los apóstoles, una vez que reciben el Espíritu Santo, entonces se ponen a realizar. Y hasta la fecha lo sigue realizando la Iglesia. Entonces también encontramos en San Marcos, en el capítulo 16, verso 15, y les dice, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. El que se niegue a creer, se condenará. Bueno, entonces, aquí ya está un poco más radical. Manda a ser discípulos y dice, no se preocupen si les creen o no.
ustedes anuncien, y ya el que crea se salvará, el que no, pues ahí se queda. Notamos entonces cómo Jesús no mandó a escribir, sino mandó a enseñar, mandó a hacer discípulos. Y bueno, entonces, esa enseñanza, ¿cómo es que llega hasta nosotros? Bueno, debemos de tener en cuenta, lo vamos a explicar más adelante, pero debemos de tener en cuenta que esta enseñanza la realizaron los apóstoles por mandato de Jesús. Pero como ellos no eran hombres angelicales, es decir, eran mortales, entonces se iban a morir. Y efectivamente así empezó a suceder. Entonces ellos se preguntaron, ¿y qué hacemos? Se están muriendo los apóstoles, los testigos del Maestro, y después, ¿quién va a garantizar la fiel enseñanza de Jesús? Entonces se dieron a la tarea de poner por escrito. Bien, pero para eso, cuando llegó el momento en definir la lista de libros que iban a regir en la iglesia, entonces tuvieron que aplicar unos criterios de autenticidad. ¿Cómo distinguir un libro inspirado por Dios? ¿Cómo hacer? Y entonces, los criterios que pusieron para el Nuevo Testamento: 1, que estuvieran escritos en griego; 2, que hayan sido escritos por apóstoles o contemporáneos de Jesús cercanos a ellos. Otro más, que hayan sido venerados desde las primeras comunidades. Y bueno, entonces eso lo vamos a ver en 3 momentos, para seguir con estos criterios de autenticidad. Entonces, ese es un primer momento. Segundo momento va a ser que todas las enseñanzas fueron predicadas. Todo lo que Jesús les enseñó a los apóstoles, ellos, adaptándolas a la realidad y con sus propias palabras, anunciaron por el mundo conocido por ellos. Y entonces esas enseñanzas fueron vividas, celebradas, porque la fe se celebra. Y entonces, una vez predicadas, vividas, celebradas, elaboradas. ¿Qué significa? Que de esta enseñanza empezaron a surgir lo que son las normas o los dogmas o las enseñanzas o la doctrina que a nosotros nos han compartido. Así se entiende. Un tercer momento, lo que les comentaba, los testigos oculares de Jesús iban desapareciendo y entonces se vieron en la necesidad de elaborar, seleccionar y poner por escrito esas enseñanzas y dichos de Jesús. Es decir, ¿qué cosa enseñaban? Hacerlo entendible y sencillo. Seleccionar los dichos, porque lo que está en la Biblia no es todo lo que Jesús les enseñó, sino solo es un resumen. Entonces tuvieron que seleccionar la enseñanza y luego, una vez ya seleccionada, ahora ponerla por escrito. Y entonces, ¿qué fue lo que al final de cuentas escribieron? Las enseñanzas y los dichos de Jesús, pero ahora ya de labios de los apóstoles. Ahora bien, que estos libros también, o escritos, se hayan utilizado en la liturgia, es decir, en las celebraciones de la misa en las distintas comunidades que ya existían. Y también en las iglesias apostólicas, por ejemplo, en Roma, en Corinto, en Jerusalén, es decir, en los lugares, en las capitales de las grandes ciudades. Otro criterio que utilizaron, que no se contradigan entre sí. Si bien es cierto, sabemos que la Biblia es un conjunto de libros, pero ya vimos en temas anteriores que todos los libros tienen como centro a Jesús. Entonces, estas enseñanzas que estuvieran en conformidad con la fe católica recibida de los apóstoles, que tanto la enseñanza de la iglesia dada por los apóstoles
como los escritos que ya estaban elaborando estuvieran en conformidad, que no chocaran, que no existieran divergencias. Algunos libros, al no cubrir estos requisitos, algunos evangelios atribuidos a los apóstoles, por ejemplo, Tomás, Pedro, Clemente, no cubrieron estos requisitos y entonces fueron considerados falsos por la Iglesia y, como consecuencia, rechazados. Ahora bien, la historia del canon del Antiguo Testamento tiene dos vertientes. Es decir, tiene no dos inicios, pero dos vertientes sí. Lo explicamos. El canon corto palestinense nació en el pueblo judío y ese fue escrito en hebreo aproximadamente por el siglo V antes de Cristo, en tiempos de Esdras. Así lo podemos contemplar o mirar en el libro de Esdras, en el capítulo 8. Entonces, en ese tiempo hicieron su canon con la lista de los libros y al parecer únicamente tenían 39. Bien, entonces, pero durante el exilio, recordemos que Israel estuvo por muchos siglos durante distintas potencias sometido. Y entonces, una de tantas, por ejemplo, recordamos a Siria, que invade Israel en el 721, en el 586 viene Nabucodonosor, babilonio, y entonces invade Israel y entonces se lleva prisioneros a los habitantes. Muchos lograron escapar, pero otros tantos, recordemos que las personas, por cuestiones de trabajo, de negocios o por necesidad, se ven obligadas a emigrar a otro país en busca de mejores oportunidades. Bueno, pues aquí había una colonia en Alejandría, Egipto. Y ahí vivieron unos, tuvieron sus familias, sus hijos, y entonces se vieron en la necesidad de, como lo dice adelantito, se vieron en la necesidad de traducir la Biblia del hebreo al griego. Así nos dice: se originó en la diáspora o dispersión, al estar en Alejandría, Egipto. Los judíos, por necesidad de instruir a sus hijos, tradujeron del hebreo al griego la Sagrada Escritura, que ahora el griego era en su tiempo la lengua oficial. Pero también la historia relata que Demetrio de Falerón, bibliotecario de Ptolomeo II, 285 al 246 a.C., deseaba tener una copia de la ley judía para su acervo. Entonces, hacen una traducción en el siglo III a.C. de todas las escrituras hebreas al griego, y entonces se llamará después la versión de los 70. También cuentan que se llamó así por el número de traductores que realizaron la obra. Y entonces otros dicen que fue por 70 escribanos o ancianos en 70 días en el año 70. Pero bueno, cuando estos judíos lograron retornar a la patria, llevaban ya la versión larga, la versión añadida con otros 7 libros, fruto de su experiencia con Dios fuera de Palestina. Pero obvio, no se los aceptaron y los rechazaron. Entonces, para aceptárselos, les pusieron algunos criterios o condiciones para justificar su autenticidad. Y les pusieron 3 criterios. 1, que estuvieran escritos en hebreo.
obvio que ya no. Segundo, que fueran mencionados por Esdras, pues menos, porque Esdras ya tenía como 200 años de muerto. Y tres, que fueran escritos en Palestina. Bueno, pues ya vimos que estaban en Alejandría, que lo tradujeron al griego y que Esdras no estaba ahí. Bien, como vemos, este es un asunto estrictamente judío en el canon del Antiguo Testamento. Ya a principios del siglo II, finales del primero, los judíos fijaron su canon en 39 libros y lo llamaron corto o palestinense, desestimando a los 7 libros en cuestión. Pero como decimos, asunto estrictamente judío. La lectura de este canon corto, entonces, era solo para leerse en el templo y las sinagogas. Al segundo lo llamaron canon largo o alejandrino, con 46 libros escritos en griego, cuya lectura era más popular y de fácil acceso. Hasta ahí todo está más o menos bien. Asunto judío, no de Iglesia Católica, no de católicos. Viene Martín Lutero en 1517 y entonces se pone en contra de la autoridad de la Iglesia y, viéndose apoyado por gente de su país, entonces puso en duda la autenticidad de esos famosos 7 libros. Pero Casiodoro de Reina en 1569 todavía alcanzó a publicar la Biblia del Oso con los 73 libros. Y entonces esto ayudó al problema protestante, sobre todo en su relación de Lutero con la Iglesia. En 1643 aparece un personaje, John Lightfoot, y la cual comenzó a despreciar los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento. A saber, son 7 y son Sabiduría, Baruch, Tobías, Judith, Siráside, Macabeos 1 y 2. Estos los podemos memorizar fácilmente repitiendo Sabato, Jusima 1 y 2. Sabato, Jusima 1 y 2. No es otra cosa que las iniciales de los libros faltantes en las Biblias de judíos y de protestantes. En 1827 la Sociedad Bíblica Inglesa eliminó a los 7 libros citados. Se llaman Deutero porque en un principio se dudó de su autenticidad, pero después ya fueron incluidos. Por otro lado, la Iglesia Católica en los concilios de Hipona en 393, Cartago 397 y 419, ambos en el norte de África, confirmaron el canon alejandrino con 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. El Papa Inocencio I en 405 oficialmente aceptó el canon alejandrino, confirmado nuevamente en los concilios de Florencia en 1442 y Trento en 1545 al 1563. Los protestantes consideran ocultos o escondidos o fantasiosos a los deuterocanónicos del Antiguo Testamento y aceptan los del Nuevo Testamento sin chistar. Pero también los del Nuevo Testamento también hubo algunas reticencias. Bien, cuando hablamos de 46, también se pueden contar 45 si unimos a Lamentaciones como obra continuada de Jeremías. Pero para no errar, pues quedémonos con 46. Pero también es válido decir que son 45 si consideramos el libro de Lamentaciones como un añadido de Jeremías. Así es. Ahora bien, Cristo utilizó muchos pasajes de los libros de la versión de los 70, o también llamada Septuaginta, ya explicamos por qué. Esa misma enseñanza también la utilizó la tradición apostólica. Ahora, cuando leímos 2 de Timoteo 3, 14 al 16, notamos que San Pablo habla de la Escritura,
que toda escritura es útil para enseñar. Sí, es cierto. Pero resulta que en el inicios del cristianismo, después de la muerte de Jesús, ya vimos que mandó a predicar a sus apóstoles y durante 20 a 30 años no había escritos. Entonces la iglesia se la pasó predicando. Los primeros escritos debieron de aparecer aproximadamente por el año 50, pero primeros escritos, no Nuevo Testamento. San Juan debió de haber escrito su libro del Apocalipsis más o menos por el 94-96. Y entonces no puede haber Nuevo Testamento. San Pablo se está refiriendo a la Sagrada Escritura, sí, pero del Antiguo Testamento. San Pablo mismo en Primera de Corintios capítulo 15, verso 4, también nos va a decir que él no recibió la enseñanza de Jesús. Él la recibió de los apóstoles. Bueno, exactamente, no dice así, pero está refiriéndose que la recibió y entonces él la cuida y dice así, desde el verso 3, en primer lugar les he transmitido esto, tal como yo mismo lo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras. Está hablando de Escrituras y que fue sepultado, que resucitó al tercer día, también según las Escrituras. Se está refiriendo a Isaías, que se apareció a Pedro y luego a los 12. Después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos, algunos de los cuales ya están entrando en el descanso, pero la mayoría vive todavía. Después se le apareció a Santiago y seguidamente a todos los apóstoles, y se me apareció también a mí, iba a decir al aborto, el último de todos. Entonces notamos que se está refiriendo a las Sagradas Escrituras, pero no del Nuevo Testamento. Todavía no se terminaba de escribir el Nuevo Testamento. San Pablo muere en el año 64, decapitado, entonces no había Nuevo Testamento. Entonces el Nuevo Testamento se termina de escribir hasta fin de siglo o a principios del primer siglo. Entonces, es decir, después del año 100, ya en el segundo siglo. Entonces es importante comprender esto. Entonces, ¿cuándo hubo Nuevo Testamento? Bueno, ya había bosquejos del Nuevo Testamento, pero no fue sino hasta el año 391-93 en que ya el Papa Dámaso da a conocer la lista del canon del Antiguo como del Nuevo. Es decir, ya vimos que los criterios de autenticidad que aplicaron, entonces ya muchos libros de esos ya se utilizaban en la iglesia, pero todavía no estaba decretado oficialmente o reconocido. Así que esperamos que este tema les sirva. Pues gracias. Cualquier duda o pregunta, no olviden dejarla en los comentarios. Suscríbanse y hasta la próxima. Gracias y buen día.